Vamos a hablar de la agógica, que he decidido poner la palabra aquí porque sale en muchísimas cosas de música. Es la palabra que se refiere a todos los cambios que hay en el tempo. Cuando el tiempo se acelera, cuando el tiempo se retrasa y todo eso, los cambios bruscos de tiempo. He encontrado un documento estupendísimo que os lo he puesto aquí. Está fenomenal ese documento, lo explica muy bien y además tiene sus propias audiciones para ilustrarlo, con lo cual, fenomenal. Vamos a escuchar varias cosas sobre esto. Primero, esto ha sido de casualidad porque no pensé hacerlo así. Antes dije, voy a usar danzas porque en las danzas el tiempo se siente muy bien porque es muy estricto. Y en cambio aquí, pues también voy a usar danzas. Y sin embargo, vais a ver que el tiempo no es nada estricto. Estas piezas no son para bailarse, o digamos, no son para bailarse de una manera tradicional. También hay muchas piezas en la música clásica que están evocando esas piezas clásicas, pero no necesariamente se han hecho para bailar. Vamos a hablar primero de los cambios de tempo. Posiblemente conozcáis esta pieza. Os invito a que marquéis el compás, porque marcar el compás, cuando yo lo hago en clase, muchas veces es como parece muy obvio, ¿no? Pero la música muchas veces necesita ser respirada y entonces no puedes estar así y le das al botón y todo el rato, sino que tiene que haber respiraciones para seguir, o hay momentos donde la música va más despacio, que decimos retardando para esos momentos, o que la música empiece cada vez más deprisa, que decimos acelerando. Estas palabras que estoy usando en italiano es porque antiguamente no se ponían las indicaciones de tiempo, es decir, antiguamente los compositores componían la música que iban a tocar. Por ejemplo, si escribían para la iglesia, para una cantata, para la fiesta de este domingo, pues entonces, como escribían para sus propios músicos, pues no tenían que poner indicaciones. Pero pasado el tiempo, en un lugar de Italia, empezaron a ponerlas y empezaron a poner indicaciones de carácter, que si es alegre, que si es tranquilo, que si es triste, que si es lento, allegro, adagio. Todo eso son indicaciones, vivo, presto, todo eso son palabras italianas que es que se utilizaron en ese momento y como se crearon ahí, no es que se crearan ahí porque las palabras existían, sino que se empezaron a utilizar ahí, pues digamos, se extendió esa costumbre. Luego ya en el siglo XX e incluso en el XIX, pues ya realmente los compositores ponían sus propias indicaciones. Pero aún utilizamos esa simbología, ¿no? Ese tipo de palabras, forte, piano, que piano supongo que sabéis que significa suave. El piano se llama así, no porque suene suave, sino porque el nombre antiguo era clavicémbalo con piano e forte, es decir, un clavicémbalo, que era el abuelo de este instrumento, pero que tenía la capacidad de tocar piano y fuerte. Luego, claro, con un nombre así de largo, pues había que reducir. Entonces se quedó en piano forte y luego ya se quedó en piano nada más. Bueno, vamos a escuchar la danza húngara y entonces me gustaría que marcarais para que tuvierais la capacidad de fijaros en los cambios de tiempo. Cuando yo era pequeña me encantaba jugar a ser directora de orquesta, la verdad es que es súper divertido y hay que saberse muy bien la pieza. Para respirar con ella, un director de orquesta no solamente marca el compás con la mano derecha, es lo normal, sino que tiene que dar indicaciones a los músicos que entran, que se tienen que callar, también hace las indicaciones de matiz, cuándo hay que tocar más suave y cuándo hay que tocar más fuerte. Y las indicaciones expresivas, que siempre se habla de por qué los directores son tan exagerados, pero imaginaros que un director de orquesta está delante de 90 músicos. Entonces, si hace un movimiento chiquitito, no va a conseguir transmitir nada. Si quiere que todos esos músicos den lo mejor de sí, lo más fuerte que puedan, él tiene que ser muy exagerado en sus gestos y tiene que arrastrarlos en las sensaciones y en todo. Eso dirigiendo. Y hay muchas cosas, digamos, que las prepara en el ensayo y lo único que hace en el concierto es pues recordar las entradas y servir de ayuda a los músicos. Pero el tipo de versión que hacen y cómo interpretan esa música, eso se ha ido haciendo en los ensayos. Es decir, que hay mucha parte del trabajo que hace el director que no es la que se ve en el concierto, sino que es previa a él. Imaginaros, pues es un director de cine o un director de teatro, que toma las decisiones importantes a cómo se toca una obra. Vamos a escuchar, yo os dije al principio que había elegido obras que me gustaban mucho por alguna razón, entonces os voy a poner a Gustavo Dudamel y a la orquesta Simón Bolívar. Es una orquesta venezolana, bueno, es una historia muy bonita de unas escuelas que se hicieron en Venezuela, unas escuelas para sacar adelante
a chavales que vivían en zonas muy humildes, ¿no? Y en chabolas. Y entonces crearon unas escuelas de música para darles un motor y sacarlos de ahí y a la vez darles un futuro. Entonces hubo una persona que se encargó de tirar de eso, hubo unas ayudas para esos niños. Los niños además tenían que ir al colegio y tenían que hacer todo lo demás. Y bueno, se creó una red de escuelas muy bonita y bueno, pues digamos el tope de esas escuelas es la Orquesta Simón Bolívar, que es una orquesta de jóvenes. En España también hay orquestas de jóvenes, está por ejemplo la JONDE o la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, esta orquesta es impresionante. También tiene otra cosa, aparte de la energía de la juventud, que es enorme, la pasión que tienen, también tiene una cosa especial que es que son muchos más que una orquesta normal. Vamos a fijarnos ahora. Os dejo con Dudamel y la orquesta en los cambios de tempo. Supongo que habéis notado los cambios porque en esta pieza se notan un montón. Bueno, vamos a escuchar unos valses, también otra vez, música de danza, pero que tampoco está hecha para bailar. Estos valses, como ha coincidido que hemos escuchado 3 valses, ya veréis qué diferencia de unos a otros. Entonces, este es de Nino Rota, que Nino Rota es muy conocido por la banda sonora del Padrino, así que seguro que le conocéis todos. Pero hay muchas veces que no conocemos más de un autor, es algo muy habitual. Fijaros en el nombre, porque son unos valses que están escritos sobre el nombre de Bach. Si recordáis que las letras son notas, A es la, B es si y C es do. Así que esto es si, la, do. Y la H en alemán es el si bemol, con lo cual tenemos 3 letras, o sea, cuatro sonidos. Entonces, hay muchos músicos que en homenaje a Bach y aprovechando esta casualidad han hecho música basada en las notas de su nombre. Él tiene varios valses sobre el nombre de Bach. Pero vamos a escuchar este porque vais a notar cómo es un vals y sin embargo parece que es un vals que está completamente mareado. Hay veces que un compás, aunque tenga 3 partes, se puede hacer a uno. A uno quiere decir marcando solo la primera parte del compás. Y es porque es tan fluido que nos pide hacer eso. Entonces hay un momento donde la propia música deja de respetar las 3 partes y se desestabiliza todo y luego vuelves. Y el gusto está en que te saca y vuelves. Como cuando en una película te pone ahí, que no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a pasar, te agobias. ¡Ay! Ya, menos mal, ya ha pasado. Te tiene en vilo y luego vuelve. Y en este caso te tiene en vilo con el ritmo. Vamos a continuar ahora con otras piezas, sino que vamos a hablar de la flexibilidad. Vamos a hablar del rubato. La flexibilidad es el tiempo en música, no tiene que ser rígido, 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 siempre fijo. Siempre hay un punto de libertad en la música. En la música clásica eso viene porque el pulso es flexible, no tiene por qué ser rígido. Depende de la música. Hemos escuchado músicas al principio donde el ritmo era muy estable y ahora vamos a escuchar músicas donde el ritmo es muy elástico. Elástico quiere decir, imaginaros que cogiéramos el tiempo y tengo este espacio y lo voy a dividir en 6 partes. Y tengo este espacio, pero en vez de dividirlo en 6 partes iguales, las primeras son más pequeñitas, las segundas un poco más y las de en medio son las más grandes. Es decir, aquí enseguida nos aceleramos, aquí parece que paramos un poco y ahora volvemos a acelerar para terminar. Repartimos el mismo tiempo, pero no de una manera regular, sino de una manera más elástica. Pues eso es lo que vamos a escuchar aquí. En este caso, fijaros cómo se nombran las piezas de música clásica. A veces tienen un título, por ejemplo, Sonata Clave de Luna, pero muchísimas veces no lo tienen. Y simplemente se identifican por un número o por la tonalidad en la que están, a menudo por ambas cosas. Esto del opus se refiere precisamente al número de orden que la obra que estamos escuchando ocupa dentro de la producción de Chopin. Opus póstumo quiere decir que se publicó cuando él ya había muerto, este vals. Y también tiene un ritmo parecido al vals, en este caso es un 3x4, la que quiero que os escuchéis. Entonces vamos a empezar con esta, que es un vals, así que nos cierra el círculo de los valses que estamos trabajando esta tarde.
Y quiero que os fijéis en esa elasticidad, pero no es una elasticidad como esta locura que tenía la pieza de Nino Rota, que parece que se había mareado, y tampoco es una ruptura como la de Brahms, que era rápido y ahora lento, y rápido otra vez. No, aquí es elástico, simplemente es como que respira a cada momento. Y entonces para suavemente y coge aire. Y entonces en esos descansos y en esas cogidas de aire, la música se relaja y luego hay momentos donde se mueve más. Entonces tiene un vuelo en medio de la frase, pero al final de la frase se descansa. Y eso consigue un nivel de expresividad muy bonito. Entonces vamos a escuchar la primera pieza y luego hablaremos un poquito más de la segunda. Tenéis que daros cuenta, como decía antes, que las cosas no son blancas o negras y ya se saben, sino que es el oído el que va afinando la capacidad de apreciar las cosas. Y claro, eso lo requiere el entrenamiento, igual que aprender a cocinar. Creo que aprender a cocinar es un buen ejemplo porque todos podemos aprender a cocinar siempre y cuando cocinemos. Si no cocinamos, no vamos a aprender a cocinar y no podemos seguir un día una receta perfecta y seguirla al pie de la letra y pensar que nos va a salir perfecto, porque no va a ser así. Necesitamos tener una cierta soltura. Entonces, bueno, pues lo bueno de esto es que aquí se coge soltura escuchando música, que es un placer. Cuanta más música escuchéis, más cosas vais a apreciar y ya está. Se trata de escuchar música y que poder hablar de ella, que poder nombrar elementos como elementos rítmicos o lo que sea, nos permita fijarnos en esa parte. Ahora vamos a escuchar la última pieza y voy a poder tocar un poquito y creo que eso os ayudará un montón. Porque, claro, siempre que os ponga un nocturno o un vals de Chopin, lo vais a oír ya con ese efecto de rubato. Entonces, pues voy a hacerlo sin rubato, para que notéis esa diferencia. Voy a tocar cada fragmento haciéndolo primero sin rubato, tal y como está escrito, con la medida estricta, y luego respirándolo, moviéndolo, que es lo que quiere decir todo el tiempo. Solo la melodía sin rubato. Este sería el pulso. Lo vuelvo a tocar. ¿Vale? Siempre esa nota grave es la que está puesta en la primera parte del compás. Ahora voy a tocar las dos cosas juntas en esta frase para que apreciéis cómo encaja el compás. He mantenido el pulso perfectamente. Ahora voy a hacerle el rubato a esta frase. El rubato significa que empiezo poco a poco en el centro, terminando poco a poco. No es que aceleremos y que luego paremos, no es así, es como una respiración. Al coger una respiración no cogemos aire y lo soltamos todo seguido, sino que precisamente podemos imaginar que hay un momento donde el aire parece que sale más y luego de repente sale menos. Pues imaginaros que esto es respirar, darle la respiración a la música. Voy a intentar hacerlo en esa primera frase. Lo vuelvo a tocar como antes, estable, y luego respirado, para que notéis el contraste al tocarlo tan seguido. Espero que lo hayáis podido notar y como no encaja, pues no tenéis más remedio que hacerlo con libertad. Aparece varias veces y la primera vez que aparece es así. Lo he tocado
seguido, lo más plano que he podido. Es un dibujo libre, como un vuelo. Imaginaros un bailarín que en ese momento se mueve, gira, se queda como en el aire antes de volver a caer y no sabemos muy bien cuánto tiempo va a estar en el aire, qué va a hacer. Pues este dibujo no encaja con las notas de la mano izquierda, de tal manera que te obliga a generar esa sensación de respiración, de... Como notáis, hay un punto de libertad que realmente cada músico va a decidir cómo respira y cómo hace ese punto. Esa va a ser la diferencia que va a haber entre las versiones, igual que no todos los actores van a decir una misma frase de la misma manera. Entonces, un movimiento así muy libre es uno de los elementos que utiliza. Esta frase la va a utilizar en otros momentos más grande y más grande según va avanzando el nocturno. Y otra cosa que hace dentro de esta ampliación que os acabo de decir es un motivo en el cual llega primero hasta un re, luego hasta un fa y luego hasta un re mucho más agudo, saltando cada vez más lejos en la frase, de tal manera que te obliga a estirar el tiempo. En este sentido, recuerdo en una clase, siendo yo jovencita, en una clase de piano donde un alumno se empeñaba en llegar a tiempo, en llegar rápidamente a esa nota, ¿no? Y el profesor le dijo, no te empeñes, si Chopin ha puesto esa distancia para que no puedas llegar a tiempo. Estira. Espero que hayáis sentido ese estiramiento que se hace en el piano para llegar a esa frase. Vocalmente pasaría lo mismo. Si tuviéramos que hacer un recorrido muy largo, necesitamos estirar las cuerdas vocales, no se puede hacer inmediatamente.